Amigos y amigas, te vas a sorprender el tremendo encontronazo que se armó en el Senado y cómo senadora del pueblo Verónica Camino atora al mafioso de Ricardo Anaya y le da tremendo cerrón de hocico. Pero antes de poner la información, los invitamos a que nos ayuden a suscribirse a este su canal y que dejen sus comentarios. Pues vamos a ver el tremendo pleitazo que sucedió en el Senado y cómo la senadora Verónica Camino atora al mafioso de Ricardo Anaya y lo pone de rodillas. Primero vamos a ver qué es lo que está diciendo Riquiriquín Canallín a este prófugo del PAN y después vamos a ver cómo amigos, cómo lo ponen en su lugar. Vamos con la información. Muchas gracias. Con el permiso de ambas presidentas. En el PAN estamos haciendo un esfuerzo serio por estudiar cada asunto a profundidad y votar de manera correcta. Nos preocupa mucho lo que hoy estamos discutiendo porque creemos genuinamente que el país está transitando, está caminando hacia un régimen de corte autoritario, en donde el poder queda ampliamente concentrado. Y yo sé que hay mucha gente que dice que esto no es grave, que hay ejemplos como el de Singapur, en donde bajo un régimen autoritario hubo enorme crecimiento económico. El problema es que por cada caso, como el de Singapur, hay cientos de casos como los de Zimbabue, como Venezuela, como Siria, como Sudán, como Nicaragua, como Cuba. Es decir, prácticamente siempre los regímenes autoritarios terminan en el colapso, particularmente en el colapso económico. ¿Qué es lo que hoy está sucediendo en México? Un partido político, un movimiento saca el 54% de la votación, lo cual quiere decir que prácticamente la mitad de la gente votó por ellos, pero el otro 46%, que es casi la otra mitad, no votó por ellos. Pero a través de una serie de argucias legales y de artimañas que francamente no son éticas, se hicieron del 75% del control del poder legislativo. O sea, con el 54% de los votos controlan el 75% del poder legislativo. Con ese control promueven una reforma judicial. Entonces ya no solo tienen el control del poder ejecutivo, ya no solo tienen el control del poder legislativo, sino que ahora ya también van, y esto se va a materializar en junio, por el control total y absoluto del poder judicial. ¿Y qué quedaba todavía fuera de su control? Pues los organismos constitucionales autónomos. Y hoy estamos justamente discutiendo las reformas que derivan de la desaparición de este organismo autónomo que era el INAI. Por definición, y esto no es exclusivo ni de México, ni del año 2025, en cualquier momento de la historia, en cualquier país del mundo, los gobiernos tienden a no querer transparentar cierta información. El INAI era justamente un órgano autónomo, independiente del gobierno, al que el ciudadano podía acudir para decirle: INAI, el gobierno no me quiere entregar esta información, y entonces el INAI, que no dependía del gobierno, intervenía para entregar esa información, y el INAI servía, y el INAI era incómodo para los gobiernos independientemente del partido. Les pongo ejemplos. Cuando el presidente era Calderón, gobernaba el PAN, el gobierno no quería entregar la información completa de las fosas clandestinas en San Fernando, Tamaulipas. El INAI obligó al gobierno de Calderón a entregar esa información. Cuando el PRI gobernaba en tiempos de Peña Nieto, no quería el gobierno entregar la información relativa a la estafa maestra, este megafraude de más de 5,000 millones de pesos, y fue justamente el INAI el que obligó al gobierno de Peña a entregar esa información. Y lo mismo cuando gobernaba Morena, en tiempos de López Obrador, el INAI no quería entregar la información relativa al megafraude de Segalmex, probablemente todavía mayor que el de la estafa maestra, y fue el INAI el que obligó a entregar la información al gobierno de López Obrador. Es decir, el dilema ante el… Bueno amigos, esto es el birrinche que está armando Riquiriquín
Canallín, el prófugo de la justicia de Ricardo Anaya, tremendo birrinchi que está armando. Vamos a ver cómo la senadora del pueblo, Verónica Camino, se hartó de las mentiras de Ricky Riquín Canallín y le dio tremenda paliza de su vida. Vamos rápidamente a ver cómo le cierran el hocico a Ricardo Anaya en segundos, la senadora Verónica Camino. Vamos a escuchar. Damos el uso de la voz para hablar a favor del dictamen a la senadora Verónica Camino Farjat. Adelante, senadora. Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días a todas y todos ustedes. Bueno, cada poder, cada legislatura tiene el derecho a decidir cómo va a normar el país. Durante muchos años, pues hemos visto ires y venires en las distintas legislaciones. Y en un momento determinado, quienes gobernaban en un momento decidieron que las atribuciones del Ejecutivo, que eran de transparencia, dijeron, bueno, vamos a crear un organismo constitucionalmente autónomo, vamos a dárselas y que ellos lo ejecuten. Muy respetable. Pero esta legislatura, con la mayoría que tenemos, tomamos la decisión de que es momento de regresarle esas atribuciones al Poder Ejecutivo y desaparecer el organismo constitucionalmente autónomo. Creo que también eso es muy respetable, en primera. Segunda, el tema de los nombramientos, ya que tanto extrañan al INAI vigente en la legislación de derecho positivo. ¿Cómo se nombran los comisionados? ¿Cómo se nombraban? Recordemos en la última legislatura, la presidenta de la Comisión de Gobernación no me dejará mentir, que estuvimos 1 año y medio con el golpeteo de si elegíamos a un comisionado o a otra comisionada. Y el tema era que simple y sencillamente, de este lado, del lado de Morena, pues no íbamos a dejar de ninguna manera que quisieran imponernos a un comisionado o comisionada. ¿Por qué? Porque la forma de elegir es por las 2/3 partes, es por mayoría calificada. Entonces, eso le servía a los otros partidos políticos para obligarte a decir, oye, vienen 2, uno tuyo, uno yo. Pues no, en aquel momento pues tampoco la teníamos. ¿Y qué se decidió? No nombrar a nadie. Ya ahí está el instituto que funcionó hasta que ya pues lo desaparecimos y está en tema de extinción. Entonces también es una pérdida de control político sobre las decisiones de transparencia de partidos minoritarios o de diferentes fuerzas políticas. Bien. Tercero, hablamos de austeridad. Dicen, es que el INAI cuesta el 0.01% del presupuesto. Bueno, pues el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum va a operar lo mismo con el 0.0001%. Si nos vamos al presupuesto consolidado del 2024, hablamos de 168 millones de pesos, de los cuales si lo extrapolamos al tema de una tercera parte, del 35%, que aproximadamente es el costo que va a tener estas nuevas atribuciones de la Secretaría de la Función Pública, pues hablamos de 56 a 60 millones de pesos. Y ahí hay un sobrante de 100 millones de pesos. Y dicen, no, pues ¿cuánto es 100 millones de pesos? Simple y sencillamente el programa de vivienda de mi estado, de Yucatán, durante 1 año, para garantizarle a la gente su derecho a una vivienda digna. Sencillo, ¿no? Así lo quieren ver, pues así lo exponemos. Por otra parte, la nueva legislación que le va a aplicar, que vamos a aprobar y que le va a aplicar al Poder Ejecutivo, si ya la leyeron, es extremadamente garante y además lo que se consideraba datos abiertos y se dejaba abierto, hoy lo menciona y lo dice tal cual la legislación. Por ejemplo, en el caso de hidrocarburos, te dice que tienes que mostrar hasta la lista de personas que se entrevistaron con funcionarios que tengan atribuciones para dar o asignar algún tipo de concesión o algún tipo de permiso. Ya está establecido aquí. Vámonos todavía más allá, hablamos de eficiencia y de eficacia, hablamos de una tercera parte. ¿Cuánto tiempo tardamos en solicitar información si no estaba en datos abiertos? No me van a dejar mentir quienes han pedido información, lo mínimo eran 6 meses. Lo mínimo. Ustedes pueden, también quienes nos siguen a través de las redes sociales, pueden irse al capítulo 7
desde el artículo 88 al artículo 101 y contabilizar los días, que ahí está, que te llevaría un proceso completo. La sumatoria son 64 días, redondeémoslo a 65 días. Y si en 65 días no te contesto, entonces judicializas, pero ya ganaste ahí 4 meses. Entonces, austeridad con eficiencia y además con una reglamentación, con una norma que te va a garantizar el funcionamiento de un instituto. Entonces, no es solo un tema de austeridad y de verdad qué pena que lo minimice la fracción del PAN, me da mucha pena, porque bueno, pues ya sé que estaban acostumbrados a gastar a manos llenas, pero pues ahora las cosas son diferentes y simple y sencillamente es una decisión, al igual que la tuvieron en otros partidos en otros momentos, hoy nosotros la tenemos y esa es la decisión que estamos tomando y por lo tanto también es respetable. Muchas gracias. Gracias. Bueno amigos, si les gustó toda esta información, compártela en sus redes sociales, activen la campanita de notificaciones y regálenos un poderoso like para que le lleguemos a más personas con este video. Dejen sus comentarios y nos vemos hasta la próxima. Adiós.